Joana oyó aquellos gritos, recordando toda su existencia. El hogar alegre y festivo, las horas felices, los problemas domésticos, las emociones maternales, los fracasos del marido, su desesperación y su muerte, la viudez, la desolación y las necesidades más duras. Bienvenidos. Hoy escucharemos la historia de Juana de Cuse, una mujer que conoció y fue enseñada por el mismo Jesús a soportar todas las adversidades de la vida cotidiana. Ella es el ejemplo de que la perseverancia y la fe no nos libran de los dolores, sino que nos ayudan a superarlos con valentía y firmeza. Adaptado del libro Buenas Noticias. De Chico Xavier. Por el espíritu Humberto de Campos. Capítulo 15. Joana de Cusa. Entre la multitud que invariablemente acompañaba a Jesús en su predicación en el lago, siempre había una mujer de rara dedicación y noble carácter. Una de las mejor situadas en la sociedad de Cafarnaúm. Era Juana, consorte de Sillusa, intendente de Antipas, en la ciudad donde se conjugaban los intereses vitales de mercaderes y pescadores. De la misma manera, es importante recordar que el Evangelio es el único medio de evangelización. De este modo, podrán hacer un mejor uso de los medios de que disponen, y podrán hacer un mejor uso de los medios de que disponen. El marido no toleraba la doctrina del maestro. Alto funcionario de Herodes, en perenne contacto con los representantes del imperio, dividía sus preferencias religiosas con los intereses de la comunidad judía o con los dioses romanos, lo que le permitía vivir en fácil y provechosa tranquilidad. Joana confesó al maestro sus temores, sus luchas y disgustos en el ámbito doméstico, exponiendo su amargura debido a las divergencias religiosas que existían entre ella y su compañero. Después de oír su larga exposición, Jesús la ponderó. Juana, solo hay un Dios, que es nuestro Padre, y solo hay una fe para nuestras relaciones con su amor. El Cristo sonrió serenamente y replicó: ¿Quién sentirá más dificultad en tender las manos fraternas? ¿Será aquel que ha llegado a las orillas seguras del conocimiento con el Padre, o aquel que aún se debate entre las olas de la ignorancia o de la desolación, de la inconstancia o de la indolencia de espíritu? En cuanto a la imposición de ideas, continuó Jesús, subrayando la importancia de sus palabras, ¿por qué Dios no impone su verdad y su amor a los tiranos de la tierra? ¿Por qué no derriba con un rayo al conquistador desalmado que propaga la miseria y la destrucción con las siniestras fuerzas de la guerra? La sabiduría celeste no extermina las pasiones, las transforma. Quien ha sembrado el mundo de cadáveres, a veces despierta a Dios con solo una lágrima. El Padre no impone la reforma a sus hijos, los ilumina en el momento oportuno. James, el apostolado del Evangelio es el de la colaboración con el cielo, en los grandes principios de la redención. Sé fiel a Dios, amando a tu compañero en el mundo, como si fuera tu hijo. No pierdas tiempo en discutir lo que no es razonable. Dios no riñe con sus criaturas y trabaja en silencio por toda la creación. Anda. Esfuérzate también en el silencio, y cuando seas llamado a la iluminación, di la palabra dulce o enérgica de salvación, según las circunstancias. Vuelve a casa y ama a tu compañero como el material divino que el cielo ha puesto en tus manos para que formes una obra de vida, de sabiduría y de amor. Juana de Sillusa experimentó un suave alivio en su corazón. Enviando a Jesús una mirada de afectuosa gratitud, oyó sus últimas palabras. Ve, hija. Sé fiel. Desde aquel día, memorable para su existencia, la mujer de Sillusa experimentó en su alma la claridad constante de una resignación siempre dispuesta al buen obrar y siempre activa hacia la comprensión de Dios. Como si la enseñanza del Maestro estuviese ahora indeleblemente grabada en su alma, consideraba que, antes de ser esposa en la tierra, ya era hija de aquel Padre que, desde el cielo, conocía su generosidad y sus sacrificios. Su espíritu percibía una luz sagrada y oculta en todos sus trabajos. Buscaba olvidar todas las características inferiores de su compañero, para observar solo lo que había de bueno en él, desarrollando, en las más pequeñas oportunidades,
el vacilante embrión de sus virtudes eternas. Más tarde, el cielo le envió un hijito, que vino a duplicar sus fatigas. Ella, sin embargo, sin olvidar las recomendaciones de fidelidad que Jesús le había hecho, transformaba cada día sus dolores en un himno de silencioso triunfo. Pasaron los años y su esfuerzo perseverante multiplicó los bienes de la fe en la marcha laboriosa del saber y de la vida. Las persecuciones políticas se abatieron sobre la existencia de su compañera. Juana, sin embargo, se mantuvo firme. Es importante, por tanto, que no olvidemos la grandeza de la divina misericordia, y que no olvidemos la grandeza de la divina misericordia. Es importante, por tanto, que tanto tú como tus compañeros seáis conscientes de la importancia de la divina misericordia. La noble señora de Cafarnaún, apremiada por las más duras necesidades, buscaba trabajo para mantenerse con el hijito que Dios le había confiado. Algunas de sus amigas le llamaron la atención, por respeto humano. La viuda de Sillusa, llena de sincera alegría, se olvidó de las comodidades de la nobleza material, se dedicó a los hijos de otras madres, se ocupó de las más menudas tareas domésticas, para que su hijito tuviera pan. Llena de sincera alegría, la viuda de Sillusa olvidó las comodidades de la nobleza material, se dedicó a los hijos de otras madres, se ocupó de las más serviles tareas domésticas, para que su hijito tuviera pan. Más tarde, cuando las nieves de las experiencias del mundo habían soplado los primeros anillos de su frente, una galera romana la llevó a su paso como humilde sirvienta. En el año 68, cuando las persecuciones del cristianismo eran intensas, encontramos, en uno de los sucesivos espectáculos del circo, a una vieja discípula del Señor atada al poste del martirio, junto a un joven, que era su hijo. Ante la voz del pueblo, se ordenaron los primeros azotes. «Abjurad», exclamó un ejecutor de las órdenes imperiales, con mirada cruel y sombría. El antiguo discípulo del Señor mira al cielo, sin una palabra de negación o queja. Entonces el látigo vibra sobre el muchacho semidesnudo, que exclama, entre lágrimas, repudia a Jesús, «Madre mía. ¿No ves que hemos perdido el camino? Por mí, que soy tu hijo». Por primera vez, de los ojos del mártir brota una abundante fuente de lágrimas. Las súplicas del hijo son espadas de angustia que se clavan en su corazón. «Renuncia. Renuncia». Joana oyó aquellos gritos, recordando toda su existencia. El hogar alegre y festivo, las horas felices, los problemas domésticos, las emociones maternales, los fracasos del marido, su desesperación y su muerte, la viudez, la desolación y las necesidades más duras. Entonces, ante las súplicas desesperadas de su hijito, recordó que María también había sido madre, y viendo a su Jesús crucificado en el árbol de la infamia, había sabido amoldarse al plan divino. Por encima de todos los recuerdos, como alegría suprema de su vida, le pareció oír al Maestro, en casa de Pedro, que le decía: hija. Sé fiel». Entonces, poseída de una fuerza sobrehumana, la viuda de Sillusa contempló a la primera víctima ensangrentada y, fijando en el joven una mirada profunda e inexpresable, en su dolor y ternura, exclamó con firmeza: «Silencio, hijo mío». Jesús fue puro y no desdeñó el sacrificio. Sepamos sufrir en la hora del dolor porque, por encima de toda felicidad transitoria de este mundo, debemos ser fieles a Dios. En aquel momento, entre los aplausos delirantes del pueblo, los verdugos le prendieron fuego con haces de leña empapados en resina inflamable. En unos instantes, las llamas lamieron su anciano cuerpo. Contempló con serenidad la masa de gente que no comprendía su sacrificio. Los gemidos de dolor murieron apagados en su pecho oprimido. Los verdugos de la mártir la rodearon en la hoguera con insultos. ¿Tu Cristo solo sabía enseñarte a morir?, preguntó uno de los verdugos. La vieja discípula, concentrando su capacidad de resistencia, aún tuvo fuerzas para murmurar: «No solo a morir, sino también a amarte». En aquel momento,
Sintió la mano consoladora del maestro tocándola suavemente en el hombro, y oyó su voz afectuosa e inolvidable. Ánimo. Juana, aquí estoy. Joana de Sillusa. Joana de Angelis. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, visita nuestro canal para leer más cartas como esta y emocionarte junto a la familia.